problemática que tenemos en materia fiscal. Hoy diríamos que uno de los grandes problemas, pues no nada más en la academia, sino de los problemas que vemos en las instancias de los tribunales, las autoridades administrativas, no sé si estés tú de acuerdo, Esteban, pero uno de los grandes problemas pues, es precisamente la interpretación de las disposiciones legales. Así es, tanto es así, precisamente la misma autoridad, pues en ese afán de que, no sé cómo lo vayas a tomar tú también, pero en ese afán de querer pues darnos a entender qué cosas se debe interpretar acerca de tal disposición legal, pues es cuando acá hay un exceso, ¿no? Y ya sale de sus funciones, además de a lo mejor querer interpretar, pretende a veces legislar, incluso legislar más allá de lo que dice la propia Constitución, o desde luego de lo que dicen las leyes que emanan del Congreso. Y son reglas, normalmente a través de reglas, o los criterios no vinculativos, que se ven en su redacción bastante agresivos. Pues uno de los temas que estábamos comentando en la ocasión anterior era que precisamente las autoridades, lejos de aplicar las normas y de interpretarlas, en realidad ni las aplican ni las interpretan, sino que están creando disposiciones legales. Ahorita, ¿tú estás de acuerdo que en estos días de este mes de febrero, estamos viendo cómo en este mes de febrero de 2018 hay todo un ambiente de incertidumbre respecto a las declaraciones informativas, que si se tienen que presentar, que si no, y entonces la autoridad está emitiendo circulares, o sea, eso está así como que fuera, yo creo que eso lo debimos haber pensado en los años 80, con todo respeto, y no en este tiempo que, bueno, tantos tribunales, tantos juzgados tantos juicios, tanto amparo, tanto juicio de nulidad, tanto juicio sumario, tanta cosa que existe hoy, tanta doctrina en los derechos de los particulares, como que eso debíamos haber dejado para unas 10 años, 20 años o 30 años antes, ¿no? Pero hoy seguir hablando de que, pues a ver, si es aplicable, no es aplicable, hay que cumplir, no hay que cumplir, y todo eso pues tiene que ver con esa violación a ese principio de legalidad. Entonces, retomando el seguimiento de lo que estábamos ahí tratando de proponer en la mesa, pues era hablar de la interpretación de las leyes, ¿no? Los métodos de interpretación. Luego pues estuvimos comentando también al principio el problema de la argumentación de los derechos, que esa argumentación hace que pues, los derechos, lejos de que se puedan considerar la claridad suficiente de los mismos, de los derechos constitucionales nos referimos, pues la verdad lo que está sucediendo es que se están expandiendo, y se expanden, pero también así como se expanden, se reducen, ¿no? O sea, como que de repente es como una esponja, ¿no? La esponja de repente se amplía y luego se reduce demasiado, y eso atendiendo precisamente al problema de que pues se interpretan o se argumentan, y entonces en ocasiones parece algo muy evidente de que se está violando el principio de progresividad de los derechos, y hay una regresión en alguna reforma, en alguna disposición legal, y por otro lado pues encontramos que la interpretación de los tribunales y la decisión de los tribunales es pues que no existe esa violación, ese principio de progresividad. Entonces el gran problema de los derechos es su falta de, diríamos, pues a veces falta de efectividad por la gran cancha que se tiene para poder argumentar, y entonces hay cosas que de repente se desprenden de los propios derechos constitucionales y hay otras que son muy evidentes y que parece que pasan pues inadvertidas, ¿no? Y ese es uno de los pues, problemas que tenemos hoy con este ambiente también de indecisiones, de indeterminación de las propias decisiones de las tribunales, porque al final del camino pues se interpreta o se determinan muchas sentencias, se resuelven muchos asuntos, muchas controversias, pues con que en un caso se aplica de una forma un derecho y en otro se aplica de otra forma, y eso pues lo que está provocando pues es precisamente algo de lo que estamos diciendo que tiene que provocar el principio de legalidad, que es que exista certidumbre, que exista seguridad jurídica, que exista orden. Y hoy pareciera que todo eso es exactamente lo contrario de lo que se está provocando con este sistema de argumentación de estos derechos, sobre todo en el plano de la parte operativa del derecho fiscal, donde pues, las personas no les interesa más que estar cumpliendo con sus obligaciones de la forma más sencilla posible, ¿no? Pero todo esto hace complejo este asunto, y bueno, pues las declaraciones informativas que vencen el 15 de febrero, pues todavía el día 14, el día 13 están sacando boletines y hay aclaraciones y todo, cuando eso debería estar en la ley y se acabó, ¿no? Eso no es y no hay más, ¿no? Pero toda esa serie de medidas, pues lo único que generan es mayor incertidumbre, donde pues pareciera que ahora las autoridades administrativas, las autoridades fiscales,
son la última voz, lejos de que la última voz sea pues, el poder judicial, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los grandes inconvenientes que hoy vivimos, y bueno, pues ya después hablaríamos de la aplicación de estas leyes en el tiempo, ¿verdad? Así es, antes de que pasemos a ese punto, no sé si nos podías decir que estamos en derecho constitucional, estricto fiscal, ¿verdad? Pero ya que este febrero también otra vez cumplió años de nuestra constitución de haber sido promulgada, que nada se parece a la constitución del 17 del año anterior a esta, ¿verdad? Eso que hablas acerca de los derechos, primero la parte de la constitución, la parte que conocemos como dogmática, hay artículos que han crecido con ganas, ¿eh? Ese artículo cuarto, que no era tan grande, ahora está bastante grande, muy extenso en su contenido, y así como dices, el ejemplo de la esponja, yo creo que está perfecto, ¿no? Exactamente el ejemplo, el artículo cuarto constitucional no era tan grande, tan voluminoso, y actualmente es una esponja grandota, ¿no? Pero por lo mismo, no sé si cuesta mucho trabajo también cumplir con todo lo que dice el artículo cuarto, que vemos que la cuestión no ha cambiado mucho en relación a 1917, ¿no? Y que se contrae, ¿no? Es decir, se esponja, vamos a decirlo, en las reformas constitucionales, pero ya en su aplicación se contrae. Entonces, ¿de qué sirve que esté en ese sentido esponjado? Ampliamente redactado, ¿no? Así es, y al final se contrae porque ya, pues en las situaciones ya de a pie, de la parte operativa, en un asunto en la calle, diríamos, de la aplicación de ese artículo 4 y los derechos sociales, pues lejos de que se esté permitiendo que se expandan los derechos, pues en realidad están totalmente contraídos, ¿no? Y fíjate que tienes razón, la redacción de la Constitución, estoy de acuerdo, la ocasión que tuvimos la oportunidad con la Universidad de la Sierra, que nos hiciste el favor de presentar aquí en Arroscursa el libro, exactamente hace un año, pensando en el centenario de la Constitución del 17, y nos diste la oportunidad de presentarlo, pues recordarás que habíamos hablado de las más de 600 reformas que entre algunos autores que hablaron de ello, la doctora Bárbara Cabrera pues hablaba de toda una cronología de las 600 reformas que tenía en ese tiempo la Constitución. Hoy pues sigue habiendo reformas, ¿no? En septiembre, por ejemplo, ¿no? También hubo reformas, septiembre del año pasado, con el artículo 17 constitucional. Y bueno, pues el asunto es que independientemente de esas reformas, en la parte del derecho constitucional fiscal, vemos, y bueno, es una cuestión que nos adelantamos, pero nada más como referencia, vemos cómo las reformas constitucionales no son únicamente del cambio textual de la norma, sino también es del sentido de la norma, es decir, el tipo de interpretación que se le da a la norma. Entonces, diríamos que hay dos tipos de reformas constitucionales: la reforma material, donde existe un cambio propiamente textual de la disposición, y otro que diríamos que no es un cambio material, pero que sí es un cambio interpretativo de las disposiciones. Y ahí, vaya, si queremos ver ejemplos, yo creo que la materia fiscal tiene para dar y regalar, porque el artículo 31, fracción cuarta, ¿no? que bueno, bien sabemos que habla del principio de proporcionalidad, pues ha tenido por lo menos 3 cambios, ¿no? Antes se hablaba de la proporcionalidad entendiéndose como una especie de capacidad económica de los particulares, después la proporcionalidad como capacidad contributiva, y hoy con este concepto novedoso, ¿no? Que ya habrá oportunidad en estas charlas que nos das oportunidad de poner aquí en la mesa, pues el otro punto es el relacionado con el famoso mínimo vital, ¿no? Y el mínimo vital, ¿qué significa? Bueno, pues el ejemplo de la proporcionalidad de las contribuciones, vemos cómo no se ha cambiado el concepto de proporcionalidad o textualmente la palabra, pero ha tenido 3 modificaciones en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, no es nada más pensar en la reforma constitucional textual, sino en la reforma constitucional interpretativa de las disposiciones, que ha provocado, vaya, una incertidumbre pues espantosa, y bueno, pues en este mar estamos navegando, y ese es uno de los grandes retos que tenemos en el derecho pues, constitucional fiscal. Así es. Y entonces uno de los puntos a considerar es nuestro lenguaje, el sentido que le podemos dar a nuestros vocablos, a nuestros términos, ¿verdad? Entonces es por eso que la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal, cuando emite un criterio, pues nos cambia, como bien comentas, cómo debemos entender ese artículo 31, fracción cuarta, ¿verdad? Que parece ser que la redacción no ha cambiado, como bien dices, pero los tribunales han entendido otra cosa a través del tiempo, y entonces pues también nosotros tenemos que entender
lo que ellos están ahorita pues, interpretando, ¿verdad? Esa es la cuestión. No se queda tan inmóvil la Constitución como comentábamos, ¿verdad? Se han reformado muchos artículos, casi todos. Algunos no, pero los tribunales sí de pronto dicen que se debe entender otra cosa, ¿verdad? Así es, totalmente distinta a lo que dice la Constitución. Entonces, pues ese es un gran reto que tenemos también para entender un poquito esta parte del derecho constitucional fiscal, ¿no? Sí, así es. Si gusta, vamos a ir a la primera pausa y regresamos enseguida. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802 37 4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Tu mejor opción. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800 237 4204 www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. Escucha y descarga en MP3 de forma rápida y sencilla los temas de tu interés en nuestra barra de programación. Regístrate completamente gratis. www.argoscursaradio.com. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800 237 4204. ventas@argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Y Silvino, entonces el tema a tratar en este bloque es la aplicación de las disposiciones legales en el tiempo. Sí, que es uno de los problemas también, aparte de la interpretación, ¿no? La aplicación de la ley en el tiempo. Si vemos el artículo 6 del Código Fiscal, si vemos el artículo 7 del Código Fiscal, lo que decías al principio, ¿no? El artículo 14, ¿no? de la Constitución, que hablan pues propiamente del principio de legalidad, de reglas básicas para que no exista una controversia en relación a una determinada medida injusta porque se están aplicando reglas que salieron posteriormente al momento del juego, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es una cuestión no nada más de seguridad jurídica, es una cuestión también de justicia, ¿no? Si lo pasamos a un absurdo partido de fútbol, pues de modo que al final, a la mitad del partido digamos estas son las reglas y cambiamos las reglas totalmente del juego, ¿no? Entonces, el asunto es que por eso debe haber un sentido de claridad, de seguridad jurídica y de justicia y no de controversias de ese tipo, ¿no? Pero en eso andamos como del descenso, ¿no? Sí, el tema del descenso, como bien comentas, ¿no? Ya se están cansando de que se estén yendo a segunda división los equipos de fútbol, ¿no? Y es tal tema igual, así como es tu materia fiscal, como de las informativas en estos días, no que ya estaba todo claro y de pronto ya no va a haber descenso. Y si va a haber informativa, no, mejor siempre ya no toda. Y es cuando pues, se crea la confusión, ¿verdad? Y es tema de día. Y que al final simplemente son que las reglas de juego se pongan en la mesa desde un principio y se acabó. Y eso es lo que dice el artículo 14 constitucional. O sea, no es una cuestión tan compleja. El problema es que lo hacemos a veces complejo y generamos incertidumbre. Ya lo hemos platicado alguna vez, Esteban, lo que decía el filósofo Richard Rorty, ¿no? Que decía, pues crea pánico, crea miedo o crea problemas artificiales a la población y pues así la puedes dominar. Y hay veces que uno no sabe si efectivamente sigan ese consejo o sea otra situación, pero el tema es que pues eso al final del camino genera incertidumbre, genera nerviosismo, se genera inestabilidad, ¿no? Y habría que pensar si la inestabilidad como que abona a un Estado de Derecho o abona nada más a una gobernabilidad. Ya lo decías, si están las reglas claras y ya las sabemos y ya las interpretamos de esa manera, pues se puede planear, ¿verdad? Y dices, ahora sí me voy a vacaciones en febrero, pues ya vamos a ver informativas, ¿verdad? Y de pronto sacan esta regla que está así como que a manera de proyecto,
Dicen, falta que se publique de manera oficial la regla en la resolución, ¿verdad? Que ese es otro problema, ¿no? Se publican primero en la página del SAT y después aparecen ya publicadas en el diario oficial, cuando yo creo que por una cuestión de orden, una cuestión simplemente de decencia, pues primero se publica en el diario oficial y ya después se publique donde quieran, pero es absurdo que le den preferencia o tenga prioridad un medio que no es el oficial para establecer la vigencia de las disposiciones legales. Pero mientras el efecto que comentabas lo causa. No, desde luego. Ya causó confusión y inseguridad, cierta molestia, ¿no? Claro, ya compré los boletos para el viaje y ahora sí hay que trabajar. Sí, eso finalmente es un problema de falta de desarrollo de los países, de falta de posibilidades de una planeación en las empresas, en los contribuyentes, en lo que vamos a hacer en el día a día. Pues necesitamos por eso pues que las leyes, como lo establece la doctrina, las normas jurídicas son prospectivas, es decir, rigen hacia el futuro, no van a regir hacia el pasado, ¿no? Una característica fundamental de las normas jurídicas es pues, que sean prospectivas, otra de ellas es que sean generales, ¿no? Que sean claras, que exista claridad, que exista cierta permanencia en las normas, es decir, que no estén cambiando permanentemente, que es lo que hoy a veces sucede, ¿no? Que estén cambiando las disposiciones legales permanentemente, y entonces por eso se habla de lo que viene siendo la vigencia de las normas jurídicas, ¿no? Que se vuelve un problema porque pues, hay dos concepciones totalmente distintas para entender cuándo hay una aplicación retroactiva de la ley, por ejemplo, ¿no? Pero de entrada diríamos que pues, la ley, su característica fundamental es que las normas jurídicas sean prospectivas, regulan situaciones, hechos, actos del futuro y hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces a partir de que entran en vigor pues ya estarán regulando lo que le corresponda. El problema que tenemos es pues, que existen ciertas pues, excepciones, ¿no? Y una de esas excepciones es, como lo tenemos aquí en la lámina, pues es la ultraactividad, ¿no? La ultraactividad que se da en las normas. Y también, así como existe la ultraactividad, existe la retroactividad. Son dos conceptos, diríamos, distintos, ¿no? Y la ultraactividad, pues, consiste en algo que a veces no lo vemos pues, aquilatado como debería de ser, pero la ultraactividad consiste en la aplicación de normas jurídicas, ¿verdad? En la aplicación de normas jurídicas que ya fueron derogadas, pero que se aplican posteriormente, ¿no? Se aplican posteriormente, desde luego, para un caso en particular, pero finalmente ya han sido de alguna manera derogadas y en momentos posteriores a esa derogación general de la norma, una vez que ha sido derogada generalmente la norma, posteriormente se vuelve a aplicar. En el caso en particular, cuando se aplica, pues entonces estamos hablando de la ultraactividad de las disposiciones legales. Hay un tema que hoy se va a volver a poner a debate, ¿no? Y hay un criterio por ahí al que le interese, del Poder Judicial, donde habla de la ultraactividad de la ley de ingresos. Y más o menos dice que la ley de ingresos pues, es de vigencia anual, regula los ingresos públicos del Estado por el ejercicio fiscal que corresponda y no va a regular los ejercicios posteriores, su vigencia es de un solo ejercicio, pero solamente regula los ingresos del Estado. Pero cuando se establecen estímulos, apoyos, subsidios económicos, subsidios fiscales a los particulares, pues resulta que esos subsidios, esos estímulos, dice esta tesis, ¿no? Que la pueden encontrar en el Poder Judicial, dice esta tesis que entonces se puede aplicar de manera, existe ultraactividad de la ley, porque la ley está hecha única y exclusivamente para efectos de las disposiciones de ingresos, de la percepción de ingresos públicos del Estado, por lo que hace a ese ejercicio. Pero cuando habla de derechos, subsidios, pues entonces puede ir más allá de esa disposición legal, ¿no? Y entonces ahí habla de lo que fue pues, las disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de 2013, que establecía estas quitas y descuentos a los contribuyentes una vez que entró al gobierno de esta administración pública que ya está terminando. Pues la propuesta de esa disposición transitoria de la Ley de Ingresos, tercero transitorio de la Ley de Ingresos, que establecía quitas, descuentos, etcétera, bueno, pues hoy algún criterio se hizo mención en relación con la ultraactividad de la norma. ¿Cuándo hay ultraactividad? Cuando ha quedado derogada esa disposición, pero que después se vuelve a aplicar a casos pues, muy específicos que tienen que ver con ese fenómeno, ¿no? La ultraactividad pues, va más allá de la vigencia de la disposición. Diríamos que la ultraactividad va hacia el futuro, la retroactividad diríamos que va hacia el pasado, ¿no? Entonces, para diferenciar cuándo se dan algunos de esos casos de excepción, pues el primero es hacia las disposiciones derogadas que se regulan posteriormente
por elementos que tienen que ver con el futuro, y luego pues el pasado, que es el que tiene que ver con la retroactividad. Por eso el artículo 14 constitucional pues habla de la retroactividad de la ley, ¿no? Habla de la retroactividad de la ley como que asumiendo este concepto que estamos comentando de que puede darse el problema de que las leyes, no obstante que entren en vigor a partir de X fecha para que ya estén siendo aplicables, pues existen casos de excepción donde se puede aplicar retroactivamente la ley, y ese es uno de los grandes problemas que existen, precisamente por lo que estábamos platicando, por los cambios de repentinos en el pleno campo de juego, pues se van cambiando las disposiciones legales. Sí, por eso la redacción dice de esa manera, ¿verdad? No se da efecto retroactivo. Así es, la redacción va precisamente para esa situación. Pero en sentido ultraactivo sí podría ser. En sentido ultraactivo sí podría ser también en ciertos casos. Un ejemplo muy claro, pues están revisando este año el ejercicio fiscal de 2015, pues conforme a las disposiciones legales de 2015, la ley de impuesto a la renta de 2015, pues entonces si estamos en 2018, pues van a regularla, van a verificar que esté cumpliendo con las obligaciones fiscales de 2015, no las de 2008, o 2018, perdón. Entonces, pues ese es un ejemplo, diríamos, de ultraactividad de esas disposiciones. La disposición, pensemos que la de 2015 ya está derogada y estamos hoy en 2018, bueno, pues no obstante que esté derogada, en el momento en que se está aplicando, que es 2018, pues de todas maneras se está de alguna manera regulando todavía, dándole cierta vigencia, pero para ese caso en particular. Por eso tenemos la ultraactividad, que a veces pues como que no nos interesa mucho ese concepto de ultraactividad, pero pues es un ejemplo muy común, y yo creo que no sé tú qué opines, pero en materia fiscal hay muchos problemas que se presentan simplemente por la aplicación de las leyes en el tiempo. Sí, exactamente. Fíjate que, bueno, no sé si tú tengas algún tipo de conocimiento de esos casos, que si la autoridad incluso llegue a ese tipo de cuestiones, la autoridad administrativa, que como bien dices, en una ley de ingresos del 2003, por ejemplo, se establece algún beneficio o algún estímulo al contribuyente que se aplique más adelante, 2007, 2008, regrese la autoridad y cuestione que el contribuyente esté haciendo uso de ese estímulo fiscal o beneficio, y pues se dé la controversia, ¿no? Siendo que por interpretación del artículo 14 constitucional, como lo estamos comentando, está permitido y no hay ningún problema, no debe haber ningún problema tomando en cuenta ese tipo de interpretación si ese contribuyente se beneficia con esa cuestión que traía la ley de ingresos del 2003, por ejemplo, ¿no? Sí, y eso es uno de los grandes problemas. Por eso, como bien lo comentas, el artículo 14 constitucional pues viene redactado de esa manera, ¿no? Análisis de la aplicación de una norma en forma retroactiva en perjuicio de sujeto, ¿no? Entonces, es precisamente para no cambiar las reglas de juego, y esas reglas de juego pues se contradigan a lo que está sucediendo. Sí, yo lo que voy es que a veces, aunque parece ser que la disposición no es tan complicada, ya la interpretamos, la autoridad a veces la interpreta como un afán recaudatorio, y siempre queriendo a lo mejor pues que se dé una controversia, ¿no? Y llevarlo a los tribunales a lo mejor, ¿no? Con esa intención de que pues allá lo que lo cuestionas, aquí mientras pues a ver si cobramos algo. Así es. Y entonces, para entender la aplicación de las leyes, ya hablando de la retroactividad y en general la aplicación de las leyes, pues habría que considerar que el mismo artículo 6 del Código Fiscal pues hace mención de que existen normas sustantivas y normas procedimentales, o normas adjetivas, o normas procesales, o normas de procedimiento, que son de alguna manera una forma de distinguir cuáles sí se pueden aplicar, diríamos, en forma retroactiva y cuáles no se pueden aplicar en forma retroactiva. Diríamos que las normas de procedimiento que se aplican hoy, pues no se pueden aplicar al procedimiento de ayer, porque necesitaríamos una máquina del tiempo para regresar ayer con la disposición de hoy, ¿no? Entonces, las normas procedimentales, pues diríamos en términos generales, con este ejemplo que estamos comentando, pues no se aplicarían así como lo estamos mencionando, ¿no? Es decir, a rajatabla y de forma retroactiva, ¿no? Así es, ese es el claro ejemplo, ¿no? De que no podemos cambiar los hechos, ¿verdad? Es ya ocurrieron. Entonces, las reglas deben de estar previstas para lo que viene, ¿no? Y es mañana. Así es, y entonces ahí pues vemos primero las excepciones, dice, si es el perjuicio de alguna persona, pues entonces no va a haber aplicación, mejor dicho, hay aplicación retroactiva, ¿no? Si es el beneficio de alguna persona,
Y entonces, pues muchas veces en la parte del derecho fiscal constitucional o derecho constitucional fiscal, como le queramos llamar, pues nos preguntamos el inconveniente de, y bueno, ¿y qué pasa entonces si yo puedo aplicar retroactivamente la norma, que no he pagado X entero sobre esta obligación, y resulta que la obligación la tengo pendiente desde 2015, 2016, no he pagado, reforma la ley en 2018, diríamos que hay un superofertón con las disminuciones de tasas, no sé, y entonces, pues el particular, ¿qué haría si es que no ha pagado en 2015? ¿Qué haría si es posible que pague con las disposiciones legales del momento? Lo cual no es así, y por eso se habla de una división entre normas adjetivas y normas sustantivas. Las normas adjetivas pues nada más hablan del procedimiento, de los procedimientos, cómo deben de llevarse a cabo, y las normas sustantivas pues sí establecen toda una serie de regulaciones del qué, el quién y el cuándo, ¿no? Que básicamente serían como que las preguntas que se hacen para efectos de determinar pues esta problemática que estamos viendo. Y en ese sentido pues ya no habría mucho que hacerle controversia, ¿verdad? Si son sustantivas, pues así se quedan, ¿verdad? Las tasas y las tarifas, así como están en el ejercicio al cual corresponden los ingresos o las bases, ¿verdad? Pero en ese sentido diríamos que la retroactividad de la ley solamente es exclusiva, única y exclusivamente en materia fiscal, por derecho fiscal constitucional, únicamente es exclusiva para efectos de las sanciones y para efectos de los delitos. Para sanciones y delitos, si existe una regulación que establezca menores sanciones, entonces pues, se aplicará la regulación de menores sanciones que se haya iniciado su vigencia posteriormente. La que beneficie, ¿no? Entonces se aplicará retroactivamente esa disposición legal, pero considerando entonces este fenómeno de la aplicación retroactiva de la ley. El artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, pues regula esta facilidad que se le puede dar a los particulares para llevar a cabo la interpretación en esos sentidos. Muy bien, vamos a ir a la segunda pausa, regresamos al final del programa. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802 37 4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800-237-4204 www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. Escucha y descarga en MP3 de forma rápida y sencilla los temas de tu interés en nuestra barra de programación. Regístrate completamente gratis. www.argoscursaradio.com. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. ventas@argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Y Silvino, estamos ya en la parte final. Y entonces seguimos con ese tema de la retroactividad de las leyes. Nos has comentado en qué casos sí se puede aplicar esta retroactividad. Hablaste acerca también de la ultraactividad de las leyes. Te seguimos escuchando. Pues el asunto es que nos quedamos ahí pendientes con la retroactividad, ¿no? Diríamos que en esa parte, como bien lo comentas, aplicaría en esa distinción que hay entre derecho fiscal
y sus ramas, que sería el derecho tributario, que regula los ingresos del Estado, el derecho procedimental fiscal o fiscal procedimental, y luego el derecho fiscal sancionador, pues diríamos que la aplicación retroactiva, ¿no? Si tú estás de acuerdo, la aplicación retroactiva pues es únicamente en el derecho fiscal sancionador. O sea, lo vemos desde la parte del derecho fiscal como la parte administrativa, no nos estamos metiendo al tema penal, que también sería aplicable, en el derecho penal fiscal también sería aplicable, pero en este punto que nos interesa, hablando de este gran tema del derecho fiscal constitucional o constitucional fiscal, pues diríamos que solamente en estas tres áreas, lo único que sería aplicable esta retroactividad de las leyes sería en razón al derecho fiscal sancionador, ¿no? Que es el que establece las infracciones y las sanciones desde el punto de vista, diríamos, administrativo, ¿no? Desde lo que la administración pública impone como castigos, como sanciones. Y luego, pues, ¿en qué casos, diríamos, ¿no? A su vez, en esta parte, no solamente en el caso de los castigos, de las sanciones, solamente en ese momento sería aplicable este derecho fiscal sancionador, pero adicionalmente habría que pensar que ese derecho fiscal sancionador es aplicable precisamente, pero en dos casos. Uno, cuando la sanción resulte la menor, ¿no? La sanción por esa infracción resulte menor, la que se establece en una norma jurídica posterior, una norma jurídica que entró en vigor posterior a la fecha en que se cometió esa infracción. Si la infracción se cometió en 2016, en 2018 reforma la ley y digamos que hay una oferta y entonces las sanciones se van a la mitad del monto, bueno, pues si al momento de 2018, que es cuando se va a imponer la sanción, se está vigente esa disposición de 2018, se va a aplicar esa disposición a pesar de que la conducta, la infracción se haya cometido en 2016, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ahí habrá una aplicación retroactiva de la ley, pero en el caso de la sanción, si es que esa sanción resulta en la norma jurídica posterior, menor, ¿no? O de mayor benevolencia, vamos a decirlo así, que la establecida pues en el momento, o la que estaba vigente en el momento en que se comete esa infracción, en el momento en que se lleva a cabo esa conducta, ¿no? Esa sería como que primera posibilidad. Y ya la segunda posibilidad sería, o la segunda causa, también dentro del derecho fiscal sancionador, sería pues que, haciendo el ejemplo que estamos viendo, que en 2016 se comete la infracción, en 2018 se debe imponer la sanción, pues ahora resulta que en 2018 se deroga esa infracción. La norma jurídica y un decreto que modifica las reformas a las leyes fiscales, ¿no? Y resulta que en ese decreto, pues resulta que esa conducta en particular quedó derogada para establecer la como infracción. Entonces, bueno, pues finalmente, si en ese momento de 2018 se va a aplicar se va a emitir la resolución, la multa, donde se determina un crédito fiscal, un castigo en particular, y resulta que abrimos la disposición legal y ya no existe esa conducta, bueno, pues simplemente ya va a dejar de ser una obligación, bueno, no proceder a la sanción, porque precisamente pues, el propio legislador dijo, estas conductas ya no tienen caso que se puedan sancionar, o se tengan que sancionar, y en ese sentido pues, habría ese segundo caso, uno en cuanto a que la sanción se resulte menor, y otro en cuanto a que la disposición legal pues, desaparezca la conducta correspondiente. Así es, fíjate que ahí el tema, también el punto a comentar, es lo que decías al principio. Hay mucha cantidad de disposiciones fiscales por leer y después interpretar. Y después cambian. Entonces, en este caso, pues hay que estar precisamente atentos a ver qué cosa cambia para ver si nos beneficia algo. Si nos perjudica, pues igual hay que conocer. Pero el problema es ese. Con toda la intención, la autoridad nos va a avisar de que cambió a lo mejor y en beneficio de nosotros, nos va a quedar quietecita y va a decir, no, pues mejor le damos difusión porque se van a coger ese beneficio, pues disminuyó la sanción, o ya ni existe a lo mejor la infracción, y entonces pues ni vamos a cobrar ya las sanciones, mejor así, ni lo publicitamos como tantas cosas que sí lo hacen, y entonces el contribuyente tiene esa gana, ¿verdad?, de saber, de conocer si es que tiene algún beneficio con el cambio de la disposición fiscal. Así es, y ese es otro problema. Bueno, el primer problema que nos topamos es cuáles son las leyes vigentes en el momento en que se está dando esa situación. Tendríamos, por ejemplo, el caso de lo que viene siendo
las sanciones, ¿no? Las infracciones, que ya estamos viendo aquí en el derecho fiscal sancionador, tanto las infracciones como las sanciones, pues también en ambos casos diríamos que hay una aplicación retroactiva. El artículo 70 del Código Fiscal hace mención, pero solamente cuando exista la sanción que resulte menor. No dice el tema de la infracción que desaparezca. Sin embargo, pues de la literalidad del artículo 14, de la cual no se necesita interpretar mucho, de la literalidad del artículo 14, pues podríamos llegar a la conclusión de que también se da ese fenómeno que estamos comentando, donde sería una excluyente más de esa posibilidad de que la autoridad, en estos casos en particular, sí pueda aplicar retroactivamente las leyes que establecen una sanción o un castigo a los particulares. Sí, fíjate que con esto, cuestión de tanta que tenemos en materia fiscal, el tema de las reglas, por ejemplo, las reglas generales, que dicen muchos, pues todos son ilegales, ni las leas porque son ilegales, ¿no? Pero de pronto si las empiezas a leer, sí hay uno que otro beneficio. A mí me llama la atención, no sé cómo ves tú, pero la forma en que están redactadas. Sí está beneficio, pero está condicionado. Y entonces te dice, no hagas esto, pero siempre y cuando cumplas estos requisitos. Y entonces sí te acogerás al beneficio de la regla. Tienen una redacción bastante peculiar estas reglas, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que las reglas son normas jurídicas. Como normas jurídicas, digamos que también establecen derechos y obligaciones. El asunto es que cuando hablamos de las normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones, pues también hay que encontrar que una norma jurídica es una disposición establecida en un reglamento, una norma jurídica es una disposición establecida en una regla de carácter general, y esas disposiciones pues ya no le corresponden propiamente al legislador. Esas disposiciones pues ya le corresponde legislarlas, ¿no? Propiamente dicho, legislarlas a la Cámara a la Administración Pública, en el Ejecutivo, ¿no? Al presidente, vamos a pensar en un reglamento, o pues el artículo 33, fracción primera, inciso G, habla de lo que vienen siendo las reglas de carácter general, que pues prácticamente las está emitiendo una autoridad que ni siquiera es el titular del Ejecutivo, no es un órgano inferior, pero que al implementar este tipo de disposiciones legales en las reglas, sí deberíamos de entender que como se trata de derechos y obligaciones, el asunto es que estas reglas no establezcan más obligaciones que derechos. Porque si establecen más obligaciones que derechos, pues ya no es una regla de facilidad, ya es una regla pues, de problemática, de obligación, que entonces el legislador debió de haber considerado y no dejarla así pasar a la par por parte de las autoridades. Finalmente, las medidas que se implementan para que de alguna manera las reglas de carácter general sean o puedan ser impugnadas, pues sabemos que en el recurso o en las instancias del recurso pues no se puede, pero cuando esas reglas, estamos en un juicio de nulidad, en un juicio con riesgo, sí se pueden impugnar las reglas precisamente porque estén estableciendo cargas mayores a los particulares. Efectivamente, las normas jurídicas tienen derechos y obligaciones, pero esos derechos y obligaciones no deben ser equiparables, sino al contrario, las normas jurídicas deben establecer más derechos que obligaciones, pero si las obligaciones están agotando a los propietarios de los bienes, o están agotando a los propios contribuyentes, etcétera, pues entonces eso es lo que representa ahí una afectación, o sea, el propio artículo 14 constitucional. Eso sería lo mejor analizar y a lo mejor, así como los jueces, ponderar qué tanto tiene de derechos y qué tanto tiene de obligaciones, porque luego son malos requisitos para poder ser beneficiados por esa regla, ¿no? Y piden tantas cosas para que te beneficies, que dices, no, pues mejor así que con la ley, ¿verdad? El código fiscal. Y ya se quedan las reglas de carácter general y letra muerta, pues solamente beneficia a muy pocos, ¿no? Pero a veces también demagógicamente, como que pues eso, miren, estamos cumpliendo porque se están creando estas disposiciones que de alguna manera están facilitando con las obligaciones de los particulares, aunque en realidad los particulares no estén agotando esa posibilidad de acudir a esas instancias. Pero bueno, ahí tenemos el caso de las infracciones y de las sanciones. Es muy claro entonces que el derecho fiscal sancionador si hay una aplicación retroactiva de la ley. Y luego el otro tema es, bueno, ya sabemos que solamente en esos casos excepcionalmente se va a aplicar retroactivamente la ley, y ahora resulta que en este mismo derecho fiscal, en estas disposiciones fiscales, pues el otro problema es lo que tenemos aquí en la lámina, la retroactividad de las leyes.
Y de la retroactividad de las leyes, pues tendríamos que pensar que antes de decir si hay aplicación retroactiva o no, si está prohibida o no, si beneficia o no beneficia, antes de pensar eso, lo que tendríamos pues de alguna manera que considerar es que hay dos conceptos para considerar, para definir qué se entiende por retroactividad de las leyes. Hay dos elementos sustanciales para decir esto se entiende por retroactividad de las leyes. Y uno de ellos, pues yo creo que va a ser un tema que se va a tener que resolver en los tribunales, que por lo menos el Poder Judicial tendrá que resolverlo, que es la aplicación retroactiva de la ley en relación a derechos adquiridos. Entonces hay una teoría que precisamente habla de la teoría de los derechos adquiridos, y esa teoría de los derechos adquiridos, pues tarde o temprano se ha establecido ciertas, o se están estableciendo como que ciertas ramas en las cuales sí puede aplicarse la teoría de los derechos adquiridos, que es fundamental, ¿no? Que es fundamental, y por ejemplo, hoy es fundamental para muchos, no sé si tú estés de acuerdo, pero es fundamental para muchos en razón ahora con el tema de las operaciones inexistentes. Porque el procedimiento nace en 2014, la definición también en 2014, las consecuencias en 2014, y resulta que están fiscalizando a contribuyentes en 2013 que tuvieron operaciones con otro contribuyente en 2012, o sea, ya pasaron 3-4 años y siguen con ese mismo problema, ¿no? Sí, ese es el típico caso, ¿no? De la retroactividad, en este caso de la ley fiscal. Y en la ley fiscal, pues lo que está estableciendo entonces esa menoscabo a los derechos de las personas. Por eso habría que pensar en este artículo 69 qué tan viable es, como por ejemplo, para decir que un contribuyente no realizó operaciones en 2013, 2012, cuando finalmente pues esa obligación es una norma de entrada del procedimiento que tendría que considerarse, pero a partir de que se entró en vigencia pues toda la aplicación que proceda. Pero aquí pues lo estamos haciendo como que unos para allá, pues por acá, y bueno, otra vez generamos mucha incertidumbre en ese problema. Es lo que te comentaba, fíjate que ya que estás comentando esta cuestión en las revisiones del 2013-2012, la autoridad es lo que está trabajando, tal vez, en la mayoría de los casos, ¿no? Está revisando esos ejercicios, tiene conocimiento de esos temas actuales como la materialidad y esta cuestión de las operaciones inexistentes, y así como que aprovechando el viaje, ¿no? Ya que está el tema de moda, y estamos revisando 2013-2012, pues una vez ya ver si nos acomodamos por acá, ¿no? Y bueno, pues el tema de los derechos adquiridos es una teoría que es elemental, que es fundamental, y que pues hoy va a estar a debate en el asunto de las deducciones, es decir, las disposiciones legales que hablan de las deducciones que después la autoridad rechaza. Esas disposiciones legales pues están reconociendo un derecho al particular, se tendría una aplicación retroactiva, por lo tanto, por parte de las autoridades cuando dicen estas operaciones son inexistentes por lo que hace 2012, 2013, cuando ni siquiera existe esa disposición legal y pues ya se está estableciendo esa medida. Ahí acuso ignorancia, pero entiendo que no hay criterio del Poder Judicial relacionado con el tema de la teoría de los derechos adquiridos para efectos de la sanción que se impone proveniente del artículo 69 del Código Fiscal. Sí, que ese es el tema que nos tocaría ver todavía, tal vez, ¿no? ¿Qué va a decir el máximo tribunal en ese sentido? Y fíjate que, así como tenemos la teoría de los derechos adquiridos, pues hay otra teoría que también cambia mucho sus nombres, y esa teoría es la teoría de los actos consumados. Y entonces, siempre se ha considerado que la teoría de los actos consumados es aplicable para el derecho fiscal. Ya la Suprema Corte, ya por lo menos ha establecido, yo creo que eso es un tema muy interesante, que ya la Suprema Corte por lo menos ya ha establecido el concepto de que sí es aplicable la teoría de los derechos adquiridos para la materia tributaria, ¿no? Y por lo menos ha dicho que es aplicable para los estímulos fiscales, ¿no? Para todo lo que viene siendo subsidios fiscales, es aplicable la teoría de los derechos adquiridos, y bueno, ya reconoció que la generalidad no es la otra teoría, no la teoría de los actos o hechos consumados, sino que también esta teoría pues también tiene su relevancia, sobre todo en esta materia del derecho constitucional fiscal. Así es, Rubino, pues el tiempo se nos terminó, es hora de dar la sesión por terminada. Queremos agradecer que nos haya tomado el micrófono, la invitación es que nos acompañes en el mes de marzo. Pues muchas gracias, vamos a dejar pendiente más o menos una explicación de la teoría de los derechos adquiridos, la teoría de los actos consumados. Vamos a ver cómo es tan viable, tan práctica, que es una cuestión meramente rutinaria, diríamos, ¿no? El aplicar una u otra en cualquier caso con las autoridades o las acciones que se tienen que hacer como contribuyentes. Así es. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho. Hasta la próxima.